Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestra Semana del Patrimonio Cultural, la primera semana del Patrimonio Cultural realizada por parte del capítulo Santander. El día de hoy traemos pues una ruta con sentido histórico, la cual pues esperemos que disfruten. La ruta se hace alrededor del Parque Santander, uno de los parques más tradicionales de Bucaramanga, uno de los parques posiblemente también más emblemáticos y por supuesto uno de los parques que todavía pues tienen a su alrededor y dentro de sí un montón de relaciones sociales, económicas, tanto formales como informales, pues que nos hacen siempre tratar de replantearnos además desde cuándo iniciaron los parques, también cómo han cambiado sus usos, ¿no? A partir de las mismas personas que allí lo habitan en la cotidianidad. Entonces, bienvenidos una vez más, espero que puedan disfrutar de este espacio. El espacio se hace con el apoyo del Banco de la República y buscamos una vez más difundir todo el patrimonio que tiene Bucaramanga a propósito de que el próximo año va a estar cumpliendo 400 años y queremos de una u otra manera generar estos espacios como alternativas para que los ciudadanos cada vez más se vinculen a querer saber un poco más de la ciudad y bueno, qué mejor que de estas maneras divulgativas. Me va a permitir compartir la pantalla para poder dar inicio a el taller. Listo. Bueno, entonces como les comentaba, esta es la primera semana del Patrimonio Cultural, diálogo a través de las manifestaciones patrimoniales, y nuestro interés hoy es recorrer uno de los parques más emblemáticos de Bucaramanga, el Parque Santander. Cabe señalar que los eventos del Banco de la República podrán estar sujetos a toma de fotografías o videograbaciones de su audiencia, caso en el cual su tratamiento se efectuará con la finalidad de utilizarla en los medios de divulgación de las actividades del banco, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales y de acuerdo con las políticas o lineamientos generales del tratamiento de datos personales. Entonces, el interés de la ruta de hoy, de la ruta con sentido histórico, es reconocer a Bucaramanga en sus 400 años. El día martes hicimos un ejercicio muy interesante sobre el Parque Custodio García Rovira, que es el primer parque de la ciudad, de una ciudad que, a propósito de su conmemoración, todavía, digamos, esas preguntas sobre si la ciudad fue fundada, si la ciudad no fue fundada, dónde inició la ciudad, el recorrido que hicimos el día martes, a los cuales pues les invito también a verlo, quienes nos están viendo ahora, pues quedó guardado en el YouTube de la Asociación Colombiana de Historiadores, allí encuentran esa ruta que hicimos el día martes, y tratamos de conocer un poco cómo fue que la ciudad inició en su forma urbana y posteriormente su desarrollo. Como ustedes ven, nuestra primera nuestra primera hoja de la presentación, nuestra primera diapositiva, pues de una u otra manera nos muestra un espacio que se ha transformado bastante en la ciudad, ¿no? Es particularmente lo que podemos ver, lo que sobresale en la imagen es la Catedral de la Sagrada Familia. Justamente para hablar del Parque Santander, pues necesariamente en algún momento tendremos que hablar incluso de la construcción de la Sagrada Familia. Este que es particularmente la catedral y que se ha convertido en un icono urbano de la ciudad y que por acá pues tenemos otro que pues, tiene otro tipo de uso, particularmente este que por donde pasa el cursor en este momento, que es la fachada del Club del Comercio. La fachada del Club del Comercio, que fue un club que, bueno, inició con otro nombre, pero que después se transforma en el Club del Comercio y que representa pues todos esos esfuerzos por tratar de consolidar un sector económico de la sociedad a finales de las últimas 30 décadas del siglo XIX y por supuesto principios del siglo XX. Un esfuerzo que hay allí donde hacen también participación extranjeros y demás, y con los cuales se intentó pues tratar de consolidar esta propuesta. El Parque Santander y el imaginario civilista.
esta propuesta de imaginario civilista se ha trabajado o la han trabajado diferentes historiadores, particularmente un colega, quien aprovecha si está por allí, le enviamos un saludo, colega miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores, Sebastián Martínez. Sebastián Martínez propone particularmente que parques como el Parque Santander se crearon con un objetivo, y era un objetivo particularmente de promover entre la gente de la época alguna idea de civilismo alrededor de las figuras de estos próceres de la independencia. Entonces, así como está pues, en este parque la figura de Santander, también en algún momento posterior con la construcción del Parque Bolívar y de un Bolívar vestido de civil, pues más o menos lo que se busca es que esta iconografía lleve a su vez una carga simbólica hacia la gente que habitaba la ciudad en su momento. ¿Y cuál es esa carga simbólica? ¿Cuál era? Tratar de imitar los comportamientos o las formas bajo las cuales, digamos, estos próceres pensaron la nueva nación y trataron de idearla. Entonces, alrededor de esos parques se va a tener como esa característica, ¿no? Esa funcionalidad o esa intención de que la gente, pues, en estos espacios abiertos, en estos espacios, podría decirse, públicos, encuentren como un modelo a seguir que finalmente, pues, se supondría que nos llevaría a una, como a un estado ideal de las cosas, o en este caso, pues, a un estado ideal de la nación, ¿no? Como los veíamos, lo veíamos el martes con respecto a la plaza que hoy día ocupa el Parque García Rovira, todo esto fue un proceso. En esos lugares, como por ejemplo el Parque Custodio García Rovira, el Parque Antonia Santos y el tema que nos compete hoy, que es el Parque Santander, lo que primero existieron fueron plazuelas. Entonces hubo un proceso como de plazuelas o plazas a parques, ¿sí? Esa plaza, por ejemplo, el Parque García Rovira, pues recuerden que fue la plaza principal de Bucaramanga, de donde incluso particularmente podría decirse que se inició el loteo y la demarcación de las cuadras que tenemos hoy día en la ciudad. Entonces, a partir de esta, que fue la inicial, pues digamos que se configura esa Bucaramanga urbana que conocemos. Algo similar ocurre con la Plaza Waterloo, que hoy día es el Parque Antonia Santos, y también para allá, para las décadas de los inicios particularmente inicios del siglo XX, va a ocurrir lo mismo con el Parque Santander. Entonces allí tenemos un proceso también de transformación del espacio. Recuerden que siempre se trata de formular eso, ¿no? Los espacios constantemente se transforman, pero se transforman no por sí mismos, sino que se transforman también a partir de unas percepciones de uso del espacio por parte de quienes administran. Entonces, este periodo de plazas a parques va a ser un periodo bastante interesante porque se pasa como nos dice Sebastián, de unos espacios poco rústicos, sin una carga estética muy representativa, pero que de a poco pues se van a ir transformando y para las gentes que habitan el sector se van a convertir en un espacio muy relevante. Entonces, ese tipo de transformaciones, ya lo digo, ocurren también porque la misma sociedad las va realizando. Y ese cambio en los parques y demás, pues se mantiene, digamos que hasta hoy día, ¿no? Bueno, hay algo muy interesante para poder entender la construcción del Parque Belén, del Parque Santander, que en un principio fue la Plaza Belén, pues necesariamente hay que hablar de la compra que se hizo de unos lotes para la Iglesia Católica en Bucaramanga. Entonces nos encontramos allí, por ejemplo, hice esta pequeña línea del tiempo como para tratar de comprender un poco el proceso. Eh, Bucaramanga es una capital muy joven de departamento en esta época, en 1895. Recuerden incluso que Bucaramanga apenas es capital del departamento en 1886. Entonces, su proceso como fuerte de crecimiento no solamente urbano, sino demográfico, va a ligarse un poco más a ese periodo de cuando se convirtió finalmente en capital del departamento. Eh, Apenas 9 años después de que Bucaramanga se convirtió en capital del departamento, es decir, en 1895, surge la idea de crear una nueva parroquia en Bucaramanga. Y surge a partir digamos, de los pensamientos del cura Joaquín Uribe Villarreal, que era el cura que existía en Bucaramanga
y que estaba, digamos, que estaba encargado de la iglesia San Laureano, que es quizá junto con la Capilla de los Dolores, la más antigua de Bucaramanga. Entonces él estaba ahí a cargo, realmente que la Capilla de los Dolores siempre ha sido una capilla auxiliar, ¿no? Entonces él estaba ahí a cargo de la San Laureano, que era como la encargada de llevar a cabo todo el proceso con los feligreses, y estando a cargo de esa iglesia, pues decide o piensa que es representativo para Bucaramanga a partir de que se empieza a expandir de a poco, porque en esa época todavía no podemos hablar de un proceso muy fuerte, pero se ha empezado a expandir, y eso hace pues que él proponga esta idea, que en un momento incluso pareció hasta descabellada. Para alguna gente de la época, según lo que registran los cronistas, le pareció que construir una iglesia en Bucaramanga, una nueva iglesia en Bucaramanga, era un poco desproporcionado porque pues todavía no tenía las dimensiones que se suponía debería tener para hacer ese proceso. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que en el 1895 el cura Uribe Villarreal va a hacer el proceso de la compra del lote, y es un proceso, una compra de un lote que le hace al médico Eusebio Cadena por un valor de 10.000 pesos de la época. Este lote, digamos, no está vacío, sino que además contaba con una casa, una casona y un par de solares. Eh, el precio, pues digamos que si uno calcula también cuánto fue, un precio como muy propio de la época, si uno calcula que también para construir el parque Custodio García Rovira se utilizaron 10.000 pesos, digamos que era un precio muy similar al que se manejó para llevar a cabo por lo menos el proceso de compra de este lote para el parque, para lo que después sería el Parque Santander. Eh, ¿De dónde salió el recurso que se le pagó a Eusebio Cadena? Particularmente salió, y eso también es muy representativo de la historia de Bucaramanga, también para entender las vicisitudes y las precariedades de esa Bucaramanga que apenas se asumía como esa característica de capital. Más del 70% podría decirse que surgió producto de la caridad. ¿Por qué? Porque la comunidad en general, a partir de la limosna y demás, reunió aproximadamente 5.224 pesos, y un señor al que lastimosamente no le podía hacer un rastreo profundo, que se llamaba Pedro Miguel Jaime, le regaló a la iglesia un lote que la iglesia pudo vender en 2.000 pesos. Entonces, más o menos 7.224 pesos fueron los que la gente donó, y la iglesia pues terminó colocando la otra parte para poder llevar a cabo la compra del predio. Esa compra se hace en 1895, y en 1896, un año después, se lleva a cabo la celebración de la primera misa en esa casa que les decía que existía al momento de la compra del terreno. 2 años después se realizó la ceremonia de colocación y bendición de la primera piedra de lo que sería un templo con advocación a la Sagrada Familia. Eso sí hay que decirlo, que desde que se propuso la idea de construir una nueva iglesia, un nuevo templo, este iba pensado con advocación a la Sagrada Familia. Y después de, ¿qué ocurre? Después de de la colocación de la primera piedra, pues ocurre que se empantana un poco el proceso, particularmente, o más o menos de la misma manera como se empantana un poco también con el Parque Custodio García Rovira. ¿Por qué? Por el tema de la Guerra de los 1000 días. Se coloca la primera piedra en 1898, y un año después estalla la Guerra de los 1000 días. Entonces, eso va a generar, pues por supuesto, no solamente un retraso en la obra, sino una situación bastante particular, porque como ustedes de pronto lo saben, Santander tuvo o jugó un papel muy relevante en el tema de la guerra de los 1000 días. Entonces también las consecuencias económicas, políticas y sociales se sintieron aquí mucho más fuerte que en cualquier otro lugar del país. Y esa guerra, pues evidentemente, pues, va a evitar o va a hacer que estos procesos se detengan, ¿no? Y efectivamente el proceso se detiene, e incluso en algún momento podría pensarse que el proceso estuvo a punto de ser abortado. ¿Por qué? Porque para el 98 pues, se crea una junta, es una junta que está encargada de llevar a cabo el proceso constructivo, y esta junta intenta en 1902 volverse a reunir con el objetivo de iniciar, pero sin embargo fracasa. En 1904 se reúne, y ante la situación pues lo que propone, va y mira que habían unos pocos avances,
y que particularmente estructurales, y que los avances estructurales estaban también a punto de colapsar por el abandono que se había tenido durante mucho tiempo. Entonces, lo que hubo que hacer fue cambiar la junta, se cambia la junta, y esta junta va a intentar como también apoyar un poco, pero el obispo que ya decía que no, que el obispo de la época dijo que no, que había que continuar, pero pues todavía no había muchas luces para poder continuar el proceso. Entonces, lo que hace esa junta es como tratar de rescatar un poco de lo que queda de esa infraestructura inicial, esa estructura inicial, y solamente hasta 1910 podría decirse que eh, podría decirse que el proceso constructivo de la iglesia se reinicia. Y se reinicia gracias a que llega allí a asumir el cargo el párroco José de Jesús Trillos, quien estuvo allí en ese cargo por más de 27 años, y que además, pues, digamos, a quienes les gusta estudiar el tema de los personajes y tal, pues este personaje también es muy representativo para la historia de Bucaramanga, o no sé si es muy representativo, pero sí muy nombrado en la época en la que habitó Bucaramanga, porque incluso alcanzó a ser hasta secretario de Obras Públicas de la ciudad, es decir, más, digamos que rompió esos límites de su función como pastor, como guía, en base a unas creencias, e incursionó a la par en temas de planeación, como en su momento ya lo dije, que fue secretario de Obras Públicas. Entonces, cuando llega, José Jesús Trillos consigue algo muy importante, y es que el obispo le autorice que pueda utilizar los diezmos, y todos los diezmos que se dieran, que se aportaran, en todas las donaciones, fueran redirigidas particularmente a la construcción de la iglesia. Entonces alguien mira, bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia con el parque? Que justamente en ese 1910 también eh, se inicia ese proceso, se inicia en ese proceso, digamos que la Junta de Fábrica se reactiva, eh, y además nos vamos a encontrar con algo, que 2 años después, la Plaza de Belén, digamos, ella ahí anexa, lo único que dividía, es decir, ese lugar que conocemos como Parque Santander era un lugar anexo al terreno de la iglesia, es decir, no estaba dividido como los que la conocen, o como lo vamos a ver más adelante. Hoy día está la Catedral Sagrada Familia, enfrente de la catedral hay una avenida de 2 carriles en diferentes sentidos, y después está el parque. En esta época, pues no estaba así, sino que por el contrario pertenecía todo a lo mismo, pero la iglesia tenía esa Plaza de Belén allí, y dicen que el nombre que recibía la Plaza de Belén era porque justamente en esos primeros trabajos que se hicieron en 1898 para colocar la primera piedra, la ceremonia de la primera piedra, los obreros estaban haciendo ahí, pues evidentemente un trabajo, y se encontraron entre los matorrales una imagen de la Virgen de Belén. Entonces de allí como que tomaba ese nombre de Plaza de Belén. Eh, la iglesia lo que hace es tratar de cercarla, porque también para 1910 esa iglesia se había vuelto como un espacio de sociabilidad chiquito en ese sector de Bucaramanga, y allí llegaba la gente, y pues más o menos lo que muestran las fuentes es que incluso había como una actividad de recreo los domingos. Entonces la iglesia lo que hace es como cercarla e impedir que esos procesos sigan ocurriendo allí. Y 2 años después, en 1912, lo que va a pasar es que el municipio decide comprarle a la iglesia ese espacio que hasta ese momento se denominaba la Plaza de Belén. ¿De dónde salió el recurso para la Plaza de Belén? Pues en este caso sí, ya el municipio la va a adquirir como tal, y le va a hacer, o siempre estuvo como ideado, la posibilidad de llegar a construir allí un parque. Lo primero que ocurre con la Plaza de Belén, eh, después de que la compra el municipio, es que allí se instala un busto del general Francisco de Paula Santander, que va a ser como el primer icono que va a ubicarse en, en ese espacio para tratar de rendirle ese homenaje al general, ¿no? Es como lo vemos acá. 2 años después de la compra, el Cabildo acordó que la plaza comprada por el municipio en el barrio Belén se llamara Plaza de Santander.
Y desde, digamos, desde 1914 empieza ya ese proceso de transformación espacial de eso que primero fue Plaza de Belén, luego, como lo vemos en este momento, Plaza de Santander, a finalmente convertirse en parque. Esta imagen que no tiene de pronto muy buena resolución porque evidentemente pues se extrajo de una documentación bastante antigua, nos deja ver cuál fue el primer, la primera escultura que albergó el Parque Santander para hacer ese reconocimiento al general. Como nos damos cuenta, es un busto que pues se ha perdido un poco el imaginario del habitante de Bucaramanga porque pues ocurrió hace mucho tiempo eh, y casi nadie tiene presente la existencia de esta representación iconográfica en lo que hoy día es el Parque Santander. En este momento, esta fotografía que ustedes ven allí no es la Plaza Santander, ni mucho menos. Es el lugar donde posteriormente fue a parar, que es un lugar que tiene un uso gubernamental administrativo. Todavía está allí, pero digamos que no tiene como esa representación tan amplia o ese reconocimiento en el lugar en donde está. Sin embargo, pues hace parte de la historia del parque, ¿no? Esta fotografía fue tomada en las instalaciones de la gobernación de Santander aproximadamente en los años 40, cuando ya se le puso allí a la estatua, al busto del general, se le puso allí con el objetivo pues que también ocupara como algún espacio dentro del mismo gobernación, tanto también simbólico, ¿no? Entonces, esa es también una fotografía. La gobernación de Santander ha cambiado un poco sus espacios, pero para el tema de los patios, esto más o menos esta organización interna todavía se mantiene. Y allí se encuentra esa primera estatua, ese primer busto con el cual se le rindió homenaje en la Plaza Santander a Francisco de Paula Santander. El parque como tal, pues va a ser como un proceso de transformación, ya lo decía, de 1914 que se constituye la Plaza Santander, va a ser un proceso de transformación en el tiempo que se va a culminar, ya digamos como para decirle o para reconocerlo ya como el Parque Santander, cuando trajeron particularmente la estatua que hoy todavía está allí del general Santander. Esa estatua llegó a Bucaramanga, o se llegó antes, pero se inauguró en enero de 1926. Se supone que a esa ceremonia asistió incluso el presidente Pedro Nelo Espina y en medio de semejante visita se aprovechó para inaugurar este espacio público. Esta fotografía que tenemos aquí, una fotografía muy conocida, muy representativa de la historia de Bucaramanga, que además de dejarnos ver las características del parque, nos permite también ver su entorno, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, ya lo decía yo, pues era una Bucaramanga que apenas y despertaba lo que era su idea de capital de departamento. Estas que son hoy día una de las calles más representativas, como por ejemplo que hoy día es la calle 35, encontramos pues todavía esas casas de un solo nivel, con puertas y ventanas de madera y con techo de teja de barro, ¿no? Hoy día, pues este espacio está absolutamente transformado. Acá queda el edificio del Banco Popular, construido aproximadamente en la década del 70 del siglo pasado. Aquí queda el edificio de la Triada, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Y acá a este costado queda la actual sede del Banco de la República. El parque, como ustedes lo pueden observar, digamos que traza múltiples entradas que se dirigen particularmente hacia el centro del parque, donde se encontraba la escultura y donde más habían aproximadamente 5 escalones digamos que lo enaltecían mucho más. Como nos alcanzamos a ver, allí hay una imagen de un individuo y pues se evidencia la magnitud del pedestal que además tenía la estatua y pues la supremacía o la relevancia a la cual se le buscó aportar para esta figura, ¿no? Eh, Además,
digamos que aprovechando que se trajo esta escultura, se importaron también en su momento estos candelabros, de los cuales ya vamos a hablar, como para darle mayor solemnidad al espacio. Entonces, este era particularmente las características de ese parque, aproximadamente en los años 30. Eh, Estas eran las características de Bucaramanga. Ya lo insisto, era un sector o era una ciudad en donde lo rural se mezclaba con lo urbano. Es decir, este tipo de imágenes también tienen una representación y es como tratar de mostrar desde una perspectiva muy particular lo que era ese espacio, ¿no? Pero después lo que uno encuentra mientras hace sus investigaciones era que existía como esa ruralidad dentro de la misma ciudad. Recuerdo yo que incluso para los años 30, uno de los grandes debates que hay en la prensa de la época es que porque hay gente que todavía trae a su ganado a pastar en los parques de la ciudad. Entonces, esa cosa pues, a mí me parecía maravillosa, porque deja ver efectivamente eso, que todo hace parte de un proceso y pues que evidentemente en este momento todavía esa ruralidad estaba muy presente, partiendo incluso del hecho de los horarios que tenía la gente. Cuando uno lee los cronistas de la época, pues plantean que Bucaramanga era una ciudad que prácticamente no conocía vida en la noche, salvo alrededor, por ejemplo, de los teatros, que eso era como que lo único que permitía como tener algún tipo de vida después de las 6 de la tarde. ¿Qué podemos decir sobre la estatua? Sobre la estatua podríamos decir que su escultor fue Raúl Berlet, un escultor francés, eh, que no solamente hizo este trabajo para Colombia, es decir, Raúl Berlet hizo diferentes trabajos escultóricos en Colombia. Por ejemplo, hizo la escultura también de Rufino José Cuervo, una escultura que se encontraba en la carrera décima en Bogotá, que creo que ya no está allí en ese mismo lugar, pero que tuvo esa relación también con otros sectores o con otras ciudades de Colombia. Tiene también una característica muy propia, las esculturas que se hicieron tanto de Custodio García Rovira como la de Francisco de Paula Santander, ¿no? Y es que digamos que los perfiles físicos a los que apuntan este tipo de esculturas pues siguen siendo un perfil muy europeo, ¿no? Y pues por obvias razones la propuesta artística de este tipo de escultores pues estaban vinculados hacia ese tipo de personajes. Entonces siempre van a tener como una carga, no sé cómo decirlo, pero a veces muy poco relacionada con el aspecto físico finalmente de cómo lucían este tipo de personas y de cómo pues finalmente fueron plasmadas en este tipo de representaciones. También tiene una cosa muy interesante la escultura, y es que, por ejemplo, hablábamos hace un poco del tema del civilismo y tal, y allí, efectivamente, pues nosotros nos encontramos con un Francisco de Paula Santander que tiene ahí en sus manos, cual Moisés con la tabla de los 10 mandamientos, tiene también ahí en sus manos las leyes, ¿no? Recordemos que Santander fue reconocido como el hombre de las leyes y esto hace particularmente que tenga también como esa representación, ¿no? Que es el civilismo además. El civilismo además es convivir en unas formas correctas que nos permitan de cierta manera pues no vivir en medio de la barbarie, sino alcanzar quizá un proceso civilizatorio. Y parte de eso pues tiene que ver con que se crean unas leyes, pero además de que se crean unas leyes pues también se deben cumplir. Entonces, eso habría que ver también, no conozco alguna investigación sobre los trabajos de Raúl Berlet en Colombia, pero sería muy interesante para aquellos que estudian historia del arte o historia, eh, cómo fue esos trabajos que realizó Raúl Berlet para el territorio colombiano a inicios del siglo XX. Sería una muy bonita pregunta por responder. Por su parte, podemos decir que el pedestal fue realizado por Pedro Colón Monticoni, una persona que vivió en Bucaramanga de ascendencia italiana y que no solamente tiene, digamos, este trabajo
no solamente tiene este trabajo en Bucaramanga, sino que lo antecede un trabajo mucho más importante respecto a la magnitud, y es que, por ejemplo, él fue el encargado de diseñar el Club del Comercio. El Club del Comercio, que ya lo vamos a ver, está también ahí alrededor del Parque Santander. Y como lo diseñó, pues quedó para que se ubicara en el centro y allí llegaban los 8 caminos que desde las esquinas y desde los puntos medios, desde donde se accedía al parque. ¿Y qué se hizo? Que para respaldar la majestuosidad de la obra, en 1926 se importaron desde Francia nuevos candelabros con una ornamentación bastante particular. Es decir, estamos a 5 años de que la escultura, cumpla 100 años de haber sido puesta allí, y estamos también a 100 años de que esos candelabros acompañen a la escultura. O la placa dice que fue inaugurada en 1925, pero no, lo que demuestran las investigaciones es que fue con la visita, ya lo vimos, de Pedro Nelo Espina, y se realizó en 1926. Quizá pudo haber estado programada para el 25, pero puede ser, ¿no? Motivo de la visita, se postergó hasta ese enero para inaugurar. El parque, como ya lo hemos dicho, ha sido también motivo de transformaciones. Y una de esas grandes transformaciones pues han ocurrido no solo en su entorno, como ya lo hablamos ahorita, de todas las casas que se han derrumbado para darle paso a otro tipo de estéticas y de formas un poco más verticales, sino que también se ha ido transformando en su interior. Es decir, el parque ha tenido múltiples transformaciones, pasando de ser más o menos lo que uno puede percibir, es que pasó de ser un espacio bastante verde para convertirse, algunos no compartirán conmigo la propuesta, pero pareciera que se están convirtiendo nuevamente en plazuelas, donde el espacio verde, donde los árboles, pues cada día son menos, ¿no? Entonces va perdiendo un poco la connotación. Entonces mmm, aquí tenemos esta primera representación donde incluso se ve un ejercicio muy bonito en donde se trata de replicar el escudo de Colombia, rodeado por una cantidad de verde bastante interesante, donde prácticamente que sobre el escudo de Colombia está la figura del general, y ya lo digo, esos escalones eran fundamentales para darle como para lo que se buscó en ese momento, que era como enaltecer la figura y la obra de ese hombre. En este caso, en la fotografía un poco más baja, nos encontramos ya pues eh, una población sentada allí. Un poco nos deja ver también cuáles eran las características de la época. Se alcanza a ver el Club del Comercio, que es ese del que hemos estado hablando también ahí en algún momento. Este es el Club del Comercio que diseñó Pedro Colón Monticoy, que fue el mismo que diseñó el pedestal, y que incluso ese club en esa época tenía una rejita. No sé si se alcanza a ver, pero aquí está la rejita en el club. Hoy día ya no la tiene. Y acá, por ejemplo, ya vemos que esta casa, que antes era de tapia, pues ya se empezó a transformar. Entonces ya empiezan también a haber ciertas transformaciones en el entorno, pero también en el interior del parque. Luego, pues la ciudad sigue creciendo. Ya esta fotografía aquí arriba me parece fundamental, porque cuando se propone hacer esta iglesia, prácticamente que Bucaramanga, que este sector era la novena manzana de Bucaramanga, es decir, Bucaramanga era todavía muy pequeño. Ya cuando uno encuentra esa fotografía, pues ya uno se pierde allá en el fondo hasta dónde puede llegar la ciudad, ¿no? Ya era una ciudad que tenía otras connotaciones, y además también bajo otras circunstancias. Eh, Aquí ya, por ejemplo, se aprecian las torres, que bueno, fueron terminadas en el 22, pero más de eso, además de eso, hay algo. Como les había explicado, bueno, primero, aquí está el Club del Comercio. Ese club del que habíamos hablado hace unos instantes, aquí está, todavía conservaba su reja, pero ya pierde una parte muy importante del club. Como dijimos al principio de la charla,
la iglesia tenía un pasaje directo con lo que hoy día es el parque. O sea, el lote que se compró para la iglesia era todo esto. No existía esa carretera aquí, ¿no? Esa calle. Hoy día es la calle 36. Entonces, esta calle no existía, sino que era un paso así directo. Y eso pues va a ser algo que esta calle que se construye después de los años 50 y se construye por tramos, eh, pues se alcanza a evidenciar que efectivamente no hacía parte del plan original de la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una curva, ¿sí? Que hubo que hacerse para poder respetar las dimensiones de la catedral, ¿no? Es decir, aquí viene, si ustedes se dan cuenta, viene un poco recto y aquí hay que hacer una curva para poder continuar el recorrido, o de lo contrario, pues hubiese tenido que derrumbarse la catedral, cosa que no iba a pasar. También pues algo muy interesante es que como esto no era una calle, pues hubo que tumbar algunas cosas para poder hacer esa calle. Y entre otras cosas, lo que se tumbó acá fue un espacio deportivo que tenía el Club del Comercio. Es decir, el Club del Comercio llegaba hasta acá. Pero con la creación de la calle 36 se derribó esa parte del Club del Comercio para poder darle paso a esta vía, que sin duda alguna es una arteria vial muy importante para Bucaramanga. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar un tema también bien interesante, y es que durante los años 20 y 30, en este sector, este es particularmente la carrera, la iglesia está entre la carrera 19 y la carrera 20, y particularmente por aquí, este es el Parque Bolívar del que hablábamos, si lo alcanzan a ver, es un pulmón verde muy importante para la ciudad. Es el parque ese que tiene como figura el Bolívar civil, que pues también trata de mandar como un mensaje, una simbología al tener un Bolívar vestido de civil. Ese trabajo fue hecho por que ya cambia, ya no es más un extranjero, sino que ya es hecho por Carlos Gómez Castro, uno de los grandes escultores oriundos de Bucaramanga. Y aquí, digamos que un par de cuadras más arriba, por la calle 37, entre 23, 24, 25, 26, allí se ubicó también una élite importante de Bucaramanga, ¿no? Eh, durante los años 20 y 30 se construyeron allí, en buena parte del 20 también, se construyeron allí unas casas que se llamaban como una representación de las casas Manga de Barranquilla, más o menos lo que se ha podido rastrear, que tenían como un solar en la mitad y era una casa más bien de pasillos, con unas habitaciones bastante amplias, y ese pues era un modelo que fue traído por parte de los comerciantes desde Barranquilla. Y ahí pues todavía quedan algunos vestigios, no quedan muchas, pero quedan como unas 5 o 6 casas, particularmente entre la 24 y la 26A en la actualidad. Quedan algunas casas de, quedan algunas casas de pues, testimonio material de esa época. Quizá la que mejor se mantiene es la que ocupa hoy día el Museo de Arte Moderno, del cual pues, era propietario Ambrosio López, que fue primo del presidente López Pumarejo, y digamos que esa élite propone ese tipo de construcción allí, ¿no? Entonces, tenemos ahí eso, ¿no? Acá el tema de la catedral, acá el tema del Parque Bolívar, y por acá ya esa élite que había empezado como un poco en el centro, que de a poco es un proceso que también ya otros han podido investigar, que de a poco esa élite empieza a subir. Siempre esa élite de Bucaramanga se dirigió siempre al oriente. Recordemos que hacia el occidente pues hay una escarpa que por el contrario se va a estar derrumbando constantemente. Y en el norte, pues es un espacio reservado, o no reservado, pero es un espacio donde particularmente se ubicaron barrios populares y de autoconstrucción. Entonces, esa élite, muchas veces comerciante que tenía una relación seguramente con este club, se ubicó acá, pero posteriormente, bueno, también va a estar en la Alarcón y demás, pero posteriormente va a subir y subir hasta luego ocupa cabecera el llano y bueno, y así a poco se van desplazando con el mismo proceso de crecimiento urbano de la ciudad. En esta imagen también lo que nos aporta sobre el parque, pues es este verde, ¿no? Nos deja ver que para los años 60 todavía se conservaba un verde representativo en el parque, donde todavía pues los árboles eran un elemento importante del parque. Y en esta de los 70, pues ya vemos una cosa totalmente diferente, ¿no?
Recuerdo yo que una vez haciendo este taller, un arquitecto que en su momento trabajó, si mal no estoy, incluso dentro del proceso de este parque, me contaba que pues eso que ocurrió pues respondía sencillamente a las percepciones estéticas de la época y que en la estética de la época pues se buscaba como una arborización no tan profunda, sino que más bien que sirviera como de acompañamiento al espacio público. Entonces, pues eso hizo que el parque, miren, lo que teníamos de pronto acá, que era esta carga, donde de pronto por ahí te podías sentar todo el día y la brisa de los árboles te da algún tipo de frescura o te da incluso sombra, pues aquí ya se va a dificultar un poco más. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, pues los parques dejan de ser espacios para estar y se convierten en espacios de tránsito. ¿Por qué? Porque no te aguantas una hora, no te aguantas 10 minutos a las 12 del mediodía sentado en el parque, porque el sol te lo impide, es decir, no se convierte como de pronto en un lugar para estar, para generar un espacio de diálogo ni demás, sino que se convierte más bien en un lugar de paz. ¿Qué otra cosa nos deja ver también estas imágenes? Por un lado, miren, acá está la reja de la que les hablaba, del Club del Comercio, que acompañó durante mucho tiempo al club, que después fue derribada. Y también algo nos sirve, digamos, esta fotografía, y es que, por ejemplo, acá se evidenciaba la monumentalidad de la catedral. Y esa monumentalidad se va a ir perdiendo con el paso de los años. ¿Por qué? Porque alrededor de la catedral van a construir sendos edificios de prácticamente las mismas dimensiones en altura y eso la va, por decirlo así, como a encerrar y no le va a permitir, pues, como imponerse sobre el conjunto urbano en el cual se encuentra ubicada. Aquí, por ejemplo, este es un edificio que incluso ahí funciona algo de casa cultural y demás en la actualidad. Y aquí en este espacio, que aquí incluso se ve como si se hubiese derrumbado, aquí hoy día también existe otro edificio. Entonces, como existe otro edificio, tienen como atrapada a la catedral y perdió como esa monumentalidad. Y aquí nos encontramos con el Club del Comercio, con la Cámara de Comercio, perdón, que pues es también bastante representativo de la historia de los comerciantes de Bucaramanga, que hace 3, 4 años cumplió 100 años y se hizo un ejercicio también histórico ahí bastante interesante para tratar de narrar lo que significó la Cámara de Comercio en Bucaramanga. Entonces, este sector también de a poco se fue convirtiendo en un sector, por decirlo, económico y financiero muy importante. Es decir, aquí tenemos la Cámara de Comercio, aquí tenemos el Club de Comercio, y a este lado, al costado norte del parque, tenemos el edificio de la Triada, que es netamente financiero y comercial, tenemos el edificio del Banco Popular y por supuesto tenemos el edificio del Banco de la República. Y allí, en el costado occidental, está lo que en un momento fue el Hotel Bucarica y que hoy hace parte que se denomina Will Bucarica, que es un edificio de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, toda esa transformación pues hace que el parque también, digamos, sufra sus intervenciones y una de ellas, y que también se evidencia aquí no muy bien, pero que lo alcanzamos a ver, es que ya para los años 70 se decide por parte de la administración que se va a correr la escultura de Santander un poco más hacia el oriente. Es decir, ya no todos los caminos conducen a Santander. Y además pierde los 5 escalones que lo acompañaban. Entonces, ustedes lo ven aquí y ya pues ya no está tan alto, ya no tiene como esa preponderancia en el espacio, sino que está un poco más bajo, o sea, para dar esa percepción de cercanía. Y ya la gente no llega hacia él, sino que pasa por el lado. De hecho, me atrevería a decir que un transeúnte un poco precavido pasa por el Parque Santander y no sabe dónde está la estatua de Santander, porque se colocó en un espacio donde ya no tiene interacción con la gente que va por el parque. Esta es una imagen ya un poco más reciente que nos deja ver cuáles son las características del parque el día de hoy, o por lo menos en el 2018. Alguien me dirá, no, bueno, es que ya no hay tantos árboles. Y
y seguramente ya no hay tantos árboles. Y si ustedes me apuran, pues, y hago la pregunta, ¿dónde está el general? Pues es muy difícil encontrarlo, está particularmente acá, ¿sí? Está acá, pero como les digo, como lo mantiene su pedestal, pero los escalones que lo acompañaban, pues ya no están más alrededor de él, sino que hay unos escalones generales para caminar. Entonces ya perdió como esa relevancia que tenía en el espacio. Igual el parque pues, no ha cambiado sus dimensiones, pero sí ha cambiado su organización interna, y es obvio, porque pues el, las percepciones estéticas cambian con el paso del tiempo y lo que ocurre siempre es que esas percepciones estéticas se buscan pues imponerse en el periodo en el que surgen. Entonces ya nos encontramos aquí un tema totalmente diferente a los inicios del parque, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo lo acompañó una fuente que también pues terminó siendo retirada del lugar. Y este es más o menos como luciría hoy el parque Santander. Todavía se alcanzan a ver los candelabros por acá, regados en diferentes lugares del parque. Y digamos que también han cambiado los usos, ¿no? El Parque Santander, pues en la actualidad tiene esa situación que debido al tema de la migración, bueno, siempre existieron los vendedores ambulantes y demás, pero hoy día, por ejemplo, tiene un problema que no tuvo antes y es el tema del comercio sexual en el parque. Es un parque que hoy día, digamos, eso ocurría aquí a 2 cuadras en el Parque Centenario, pero ahora pues en el parque están ocurriendo este tipo de situaciones, pues que deberían de llamar la atención como para tratar de no expulsar a la gente del lugar, sino de generar nuevas alternativas laborales para que pues se desvinculen de ese tipo de procesos. Digamos que el parque que tiene pues otra finalidad, pues termine cumpliéndola, ¿no? Y no que se vea inmerso en este tipo de problemas de prostitución dentro del mismo parque en cualquier momento del día. Aquí, como les decía, mira, acá alcanzamos a observar un poco el edificio de la Triada, aquí alcanzamos a observar el edificio del Banco de la República y el edificio del Banco Popular. Acá esta casa que sí, hoy día hace como las veces de banco, creo que es un banco, pero que miren cómo de a poco como que se va perdiendo en el contexto urbano, ¿no? Sí, es como lo único que hay por ahí de un solo nivel, y por acá ya encontramos como este tipo de arquitectura de los 70, 80, pues pareciera que la empiezan a absorber. Es quizá de lo que se mantiene desde inicios del siglo, por lo menos la fachada, desde inicios del siglo XX. Desconozco cómo se estará en el aspecto interior. Bueno, y está también pues el Club del Comercio. Pero esta casa es bastante llamativa que no haya sucumbido a ese interés de aprovechar el espacio vertical y por decirlo así, modernizar. Bueno, pues este ha sido todo el taller. Yo les agradezco mucho su escucha, su interés y espero pues que haya sido ameno y agradable escuchar un poco sobre la historia de Bucaramanga, hacer estos recorridos virtuales que nos llevan pues no solamente a aprender un poco más, sino que lo que buscan es que cuando volvamos a pasar por esos espacios, cuando volvamos a pasar por esos lugares, pues los miremos con otros ojos, ¿no? Que volvamos a mirar el espacio, que lo reconozcamos como propio, porque finalmente son espacios para todos los ciudadanos y que no sigan siendo un lugar, por decirlo de alguna manera, un lugar de paso, sino que por el contrario, se conviertan pues en un lugar para estar. Eh, yo les agradezco mucho, no sé Marcela si de pronto hay algún tipo de pregunta. Franci Juliet Ramírez, historiadora Ramírez Herrera, me pregunta, ¿todos los parques de la ciudad se pueden entender como lugares de paso o hay algunos que tengan una dinámica diferente? Pues todos los lugares, todos los parques tienen una dinámica diferente. Por ejemplo, el, pensando un poco en el parque de los niños, ¿no? Ese parque, me gusta como un poco la historia de ese parque porque pues efectivamente así fue concebido, ¿no? El parque de los niños fue concebido con el objetivo de generar un espacio donde los niños pudiesen divertirse, pudiesen jugar y no ha perdido esa posibilidad, ¿no? Por el contrario, cada vez como que hay más canchas, se pueden hacer más deportes allí y sigue siendo como ese espacio que reúne, incluso ahí en el parque se hacen aeróbicos todas las mañanas, aeróbicos todas las noches.
Entonces el Parque de los Niños, siento yo que es el que más ha mantenido su idea inicial del parque, ¿no? Se construyó justamente para eso y hasta la actualidad sigue manteniendo esa función, ¿no? El Parque de Santander, pues hay gente que está allí en el espacio, que trabaja allí en el espacio de manera formal, de manera informal también, digo que de manera formal porque pues hay unas casetas allí que están previamente registradas y tal, pero pues también hay otros ejercicios de informalidad que hacen que haya gente que ocupe ese espacio, pero vuelvo y lo digo, pero el transeúnte de pronto no encuentra allí como ese lugar o como ese espacio de sociabilidad. Puede ser quizá un punto de encuentro, es decir, nos encontramos en el Parque Santander y ahí hacemos lo que tenemos que hacer en el centro, o puede ser un punto de referencia, ¿sí? ¿En dónde es? Ahí en el parque que queda ahí en la 19, el Parque Santander, el que queda frente a la Sagrada Familia, entonces puede también convertirse en un punto de referencia y de educación, pero lastimosamente uno no encuentra pues esa posibilidad, uno no encuentra esa posibilidad de que se siga haciendo lo que fue algún día, que era como un lugar de sociabilidad. Mónica González, la profesora Mónica González, me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre parque y plazuela? ¿Bucaramanga tiene plazuelas? Pues la plazuela o la plaza es particularmente un rectángulo abierto, donde no hay mucha vegetación, donde no hay particularmente ni pasajes peatonales, ni sillas, eh, ni sillas para sentarse, ni una gran arborización, ni fuentes, porque las plazas pues lo que tienen es una función polifacética, ¿sí? Es decir, la plaza se hace, por ejemplo, para que allí ocurran paradas militares, o así se hacía, para que ocurrieran allí paradas militares, para que ocurrieran allí congregaciones religiosas, para que ocurrieran allí, por ejemplo, para el caso de la plaza principal de Bucaramanga, que es donde está el Parque Custodio García Rovira, allí era un centro de acopio y allí se hacía el mercado de Bucaramanga antes de que se construyera la Plaza San Mateo. Entonces tenía como ese principio polifacético eh, propio de una plazuela o de una plaza. Hoy, pues yo siento que la plaza más representativa de Bucaramanga es la Plaza Luis Carlos Galán, que justamente pues tiene eso. Si uno se va a manifestar en masa, pues justamente la gente recurre a la Plaza Luis Carlos Galán, no solamente porque allí están los estamentos de gobierno y administrativos de justicia, sino porque pues es un espacio justamente realizado para eso. Difícilmente de pronto, aunque ocurre, la gente toma como punto de llegada un parque, porque pues el parque tiene esas dificultades, que tiene un ornamento, que tiene este tipo de cosas que impiden que la gente se congregue en número, mientras que las plazas sí tienen esa posibilidad. Y quizá la más representativa, y justamente es pues, la Plaza Luis Carlos Galán, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho a Víctor también por su comentario sobre el taller. Eh, esperamos que les haya gustado mucho, esperamos que también nos ayuden a difundir y que no se les olvide que el día de mañana cerramos nuestra primera semana del patrimonio cultural con un panel muy bonito que es sobre cocinas tradicionales. Nos va a acompañar una cocinera tradicional, nos va a acompañar una profesora antropóloga que ha dedicado buena parte de su vida al estudio de ese tema, y nos va a acompañar un historiador que también ha trabajado el tema particularmente en la provincia de Guarentá. Entonces mañana no se les olvide a las 5 de la tarde por estos mismos medios estaremos cerrando nuestra Semana del Patrimonio con ese panel sobre cocina tradicional. A todos ustedes muchísimas gracias y también de antemano agradeciendo por la difusión de estos espacios. Nos vemos mañana.